Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí con cada uno de ustedes en su programa de Cristo y punto. Con nosotros se encuentra un ministro especial de siervo del Señor, el pastor Alvin Carrasco de este lado. Y nuestro querido hermano Carlos Daniel Van der Horst. Y Verónica Gil, como siempre, su servidora. En el día de hoy tenemos un tema súper interesante, súper especial, y es cómo fortalecer tu vida de oración, teniendo en cuenta lo que dice Primera de Tesalonicenses, su capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Ahora, Carlos, ¿cómo podemos fortalecer nuestra vida de oración? Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros, hermanos, y los oyentes que nos escuchan. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, verso 16. La oración eficaz del justo puede mucho. La pregunta dice, ¿cómo fortalecer tu vida de oración? Yo tengo 3 puntos interesantes, que el número 1 dice, establecer un tiempo fijo. Por ejemplo, así como este cuerpo tiene un tiempo para comer, que tenemos que alimentar nuestro cuerpo físico, asimismo el espíritu, tenemos que dedicarle un tiempo para que sea alimentado por medio de la palabra de Dios y también por medio de la oración. Segundo, dice, iniciar con sencillez. Al Señor no le interesa oraciones bonitas. El Señor lo que le interesa es palabra que salga de lo más profundo de tu corazón. El Señor le interesa es un corazón contrito y humillado. Y el punto 3 dice, orar aunque no tenga ganas. Hay a veces que nuestro cuerpo físico está cansado por el trabajo, por la universidad y por muchas cosas. Pero tenemos que ser valientes y esforzados y dedicar un tiempo al Señor, al ser más poderoso del universo. Bien, yo quiero hacer amena esta conversación sobre el tema de la oración por varios motivos. Primero, la oración debe ser vista como algo espiritual, y tú lo mencionaste, Carlos, es espiritual, y por eso a nosotros nos cuesta tanto orar. ¿Por qué? Porque esta carne no tiene un componente que abrace lo espiritual, a menos que no lo obliguemos. Amén. Eso es lo primero. La oración es conectarnos nosotros con Dios, así que los más beneficiados en el tema de la oración somos nosotros. Amén. ¿Quiere Dios que nosotros oremos? Sí. ¿Por qué? Porque eso ayuda a mantener la intimidad y la relación entre Dios y yo. ¿Siempre Dios me va a contestar todas mis oraciones? No. La Biblia es reiterativa, creo, con esto, de hablarnos sobre que oremos sin cesar, pero eso no quiere decir que Dios siempre vaya a contestar nuestras oraciones. Pero ¿por qué entonces y ahí surge la pregunta, ¿por qué cuando comenzamos un espacio de oración, sea personal o sea grupal o en familia, se vuelve tan difícil? Lo podemos mantener 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, pero ¿por qué se cae? Se cae una vez más porque la oración no es algo que agrade a nuestra carne. La carne, de hecho, ve el tema de la oración como un castigo. Y eso es bueno que ustedes lo entiendan. La carne ve la oración como un castigo. De hecho, cuando a nuestros hijos o a nosotros antes, la señal que tenemos de castigo, ¿cuál es? Arrodillarnos, ¿verdad? Nos decían, mira, arrodíllese allá. Y en los campos arrodillaban en un guayo cuando alguien hacía algo malo, le ponían una piedra en la cabeza. Y entonces, sin saberlo, estábamos rechazando la oración con hacer esto. Porque cuando crecimos, nuestro subconsciente, nuestra mente consciente, relacionó la oración al castigo. A nuestra carne lo que le gusta es las cosas que le traigan placer. Pregunta, ¿qué placer trae la oración a nuestra carne? O por lo menos el acto de oración a nuestra carne. ¿Qué beneficios nos trae? Ninguno, por eso nuestra carne lo rechaza. Ahora,
¿Por qué yo debo obligarme y hacerlo hasta que se habitúe? Porque eso la oración no sale de que simplemente porque ya soy cristiano y ya voy a orar. No, la oración hay que habituarla. Y quiero comenzar con esto. Cuando alguien se convierte, los que tenemos más tiempo, le decimos a la gente, tú tienes que orar, pero un nuevo convertido no sabe orar. Los que tienen más tiempo en la fe pueden arrodillarse y durar 1 hora, 2 horas, 3 horas orando. Pero un nuevo convertido se arrodilla y en 3 minutos le dice a Dios todo lo que él tenía que decirle y le sobra tiempo. En 3 minutos y se para. Y entonces decimos, pero esta no ora. No, es que la oración se va prolongando a medida que vas habituando. Y yo quiero que ustedes analicen esto. Por eso es tan difícil el tema de la oración. Pero tengo que obligarme a orar. Sí, todo cristiano tiene que habituar, obligar su cuerpo a orar. Cuando empezamos a orar y no queremos hacerlo, ¿sabe lo que hacemos? Nos arrodillamos delante de la cama y adivina qué pasa en los próximos 2 minutos. Te duerme y ronca. Y lo digo porque nosotros le llamábamos trasnochando. Un trasnochando era un mes de oración que hacíamos de 11 a 12 de la noche. Y yo recuerdo a mi gran amigo Kiko, le decíamos Kiko, David, que David se arrodillaba a orar y David roncaba todos los días. Había que despertarlo. David ya terminó el trasnochando, porque él... Bueno, pero eso es lo normal. El ser humano es así. Así es el ser humano. Entonces ve la oración como un castigo y no se somete al castigo. Por eso empezamos con nuestras familias a orar. Oramos un día, oramos 2 días. Al tercer día se presenta algo. Y dejamos la oración, que puede ser sustituida, y hacemos otra cosa en vez de mantener el hábito. Por eso se hace tan difícil la manutención del hábito. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Bueno, realmente escuchaba una entrevista el otro día y es que el entrevistado decía de que para muchas personas, como usted lo está diciendo, la oración es un sacrificio, cuando debería de ser un placer para cada uno de nosotros. Pero no genera placer a tu cuerpo, no, ni a tu cerebro tampoco. No, pero como la oración es una conversación, entonces cuando nosotros conversamos con nuestros amigos, nosotros interactuamos. Pero ahí ese es el punto. Esa interacción genera algún placer y tú te ríes y te diviertes. Pero aquí no. Nuestra carne se va muriendo poco a poco y nos desesperamos. Aquí realmente. no, aquí tú tienes claro, hay lo que en psicología se le llama esa catarsis, donde tú depositas todo tu estrés, tus emociones en el tema de la oración y sales de ahí, te levantas de ahí siendo nuevo, claro, pero el cerebro no percibe eso como un placer. Así es. Ahí es donde está lo complejo del ser humano. El cerebro no percibe eso. Fíjate que en la adoración todo el mundo quiere estar. De hecho, mire esto. ¿Qué pasa en los servicios donde anunciamos servicio de oración? Usted sabe, el limpio. No va la gente, ¿verdad? El limpio. Los hermanos, ¿dónde están los hermanos? No van. ¿Y qué pasa con los servicios de enseñanza de la palabra? Muy pocos. Tampoco van. Siempre va el mismo grupito. El pastor Víctor Rodríguez decía... Siempre aparecen los de la foto. Cuando él decía los de la foto se refería a la misma gente. La misma gente van a los servicios de oración y va. Pero ¿qué pasa cuando anunciamos un concierto? Que viene alguien invitado. ¿Y por qué la gente va? Por la persona. ¿Es por las personas o porque eso genera también placer, porque el movimiento nos mantiene despiertos y así sucesivamente. ¿Cuál es el punto del servicio de adoración a Dios que la gente más quiere estar? Ok, en el servicio que hacemos, por ejemplo, los domingos, ¿dónde la gente se divierte, se goza más? Con los coritos. Con los coros. Con los cantos. Así es. Con los coros. Eso es lo que nos mantiene movidos. ¿Y qué pasa cuando decimos, vamos a predicar? ¿Qué pasa con los músicos principalmente? Me perdonen los músicos, perdónenme los músicos. No, hay que hablar Así clarito, es. Como dijo el líder. ¿Qué pasa con los músicos? El limpio, como tú dijiste. Así es. El limpio, se van. Uno por uno. Bueno, lo mismo pasa, ¿por qué? Porque el escuchar la enseñanza, la oración, porque para orar tú tienes que conectarte con la naturaleza de Dios.
Tú tienes, porque hasta esto debemos llevar nuestro cuerpo. Por eso es que es tan difícil, porque es llevar nuestro cuerpo, estar en silencio. La oración lo que se requiere es, por eso, fíjate que en la Biblia Dios estableció una casa de oración. Y era un lugar solemne de oración. Cuando Jesús entra al templo y ve que hay venta de palomas y venta de... ¿Qué hizo él? ¿Y qué les dijo a ellos? Mi casa será llamada casa de oración. Porque este es el lugar donde debe haber armonía. Dios está aquí presente. Y cuando Jehová está presente, la Biblia dice, calle delante de él toda la tierra. Entonces había predisposición de que tú pecas, pero tranquilo, que aquí tenemos el burrito, tenemos el animalito que tú puedas... Exacto, pero eso no hacía una relación, porque lo que Dios está tratando de establecer con el hombre es que el hombre tenga una relación y lo vea como padre. Y para tú tú tener una relación de padre e hijo, tú tienes que hablar con tu padre. Amén. Dios nos mira a nosotros como hijos, pero nosotros lo vemos solamente como nuestro sirviente que provee todas nuestras necesidades, porque eso es lo que se piensa de la oración solamente. Claro, pedir. Pedir. Usted ahorita mencionaba de que nosotros tenemos que esperar, pero aún interactuando entre nosotros se nos es un poquito difícil de vez en cuando tener que callar para escuchar al otro. Exacto. Leía hace casi un mes El líder sin cargo, y en una de sus últimas páginas habla de que nosotros tenemos un ego interior, esa necesidad de querer ser escuchado, pero muy pocos son los que escuchan realmente al otro. Entonces, eso es lo que también debemos de desarrollar como seres humanos, la escucha activa. Pero es fácil. No. De hecho, hay un libro que se llama El arte de escuchar, porque escuchar a otros es un arte. Claro. Que uno tiene que desarrollarlo. Lo mismo pasa con la oración. La oración es algo que debemos desarrollar. Y si alguien quiere crecer en el ministerio, es evidente, es imprescindible que tiene que desarrollar una vida de oración. Hay un libro que escribió George Finney, donde ese fue su autobiografía, donde me impacta porque él, como predicador, él dejó de lado todo lo que era la abogacía, el derecho, y se dedicó a la predicación. Fue uno de los grandes evangelistas de todos los tiempos, que ganó más de 1 millón de almas para el Señor, George Finney. Y él iba por los sitios, por los lugares en todo Estados Unidos a predicar la palabra de Dios. Y el asiento de adelante le llamaban la silla ansiosa, donde cuando él predicaba era tan fuerte su predicación que los era cristiano que le predicaban, no eran los impíos, eran los cristianos. Los cristianos venían arrepentidos a arrodillarse en la silla ansiosa y a decir: Señor, perdona nuestros pecados. Y así más de 1 millón de conversión de cristianos que iban a la iglesia y lo tenían como hábito, pero no tenían una relación con Dios. Pero al oír a Finney todo cambiaba. Finney, en su autobiografía, lo que me llama la atención es que cuando lo invitaban a un lugar, él llegaba 3 días antes. Y esos 3 días antes lo único que pedía era una habitación para él estar solo. Y andaba siempre con 2 personas y se trancaban 3 días a orar. Eso no se ve el día de hoy. No. Anhelamos ser profetas, anhelamos ser evangelistas, anhelamos ser ministros, anhelamos impactar al mundo con lo que cantamos, con lo que decimos, pero la gente se ha vuelto muy emocional. Entonces la gente emocional, que yo lo impacto con las emociones, pero el impactar con emociones, eso es almático. Eso es sujiko, o sea, esa es la palabra en griego que se usa para el alma. Eso es sujiko, eso no tiene que ver... mover el refresco. Exacto. Y después no tiene nada que ver con la esencia. Cuando somos llamados a tocar el espíritu de la gente. ¿Y cómo se toca el espíritu si yo no soy espiritual? ¿Y cómo se es espiritual si no tengo comunión con el ser divino espiritual, que es Dios? Entonces, lo primero es que para poder ser espiritual, cualquier ser humano, cualquier cristiano que me está viendo, que me está escuchando, tiene que tener relación con Dios. Así que si no oras, tienes que dedicar tiempo a orar. Usted menciona tiene que tener relación con Dios, pero ok, empezamos a orar. Se nos hace difícil, mencionábamos ahorita,
¿Cómo podemos mantener una oración? Porque estamos aquí y esto no quiere decir que nosotros seamos ángeles. De vez en cuando hemos pasado por ciertas dificultades espirituales, en momentos posiblemente de letargo espiritual, pero ¿cómo podemos mantener una vida de oración? Una vida así constante relacionándonos con el Padre Celestial. Esa es una buena pregunta. No sé si tú tienes respuesta para eso. Claro que sí, pastor. Dice la palabra del Señor en Jeremías: créame a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. Yo creo que no es con nuestra fuerza solamente, sino con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Como dice este verso, clamar a Dios. Es Dios que nos va a dar la fuerza de mantener esa vida constante en oración. Pero también tenemos que establecer estrategia para mantener una vida de oración. Por ejemplo, yo personalmente, en mi habitación yo pongo una manta. Cada vez que yo llego a mi habitación, mi mente me recuerda. Cuando veo la manta, mi mente me recuerda. La oración. Saca el momento de orar. Yo utilicé esta estrategia. Es con el objetivo de mantener una vida de oración al Señor. Eso está bien. Familia de Cristo que me escucha y los que están presentes aquí. Es difícil, no es fácil, no es un maíz como dicen, pero vale la pena cuando tú mantienes una vida de oración a Dios. Vale la pena. Amén. Quiero también hablar de un hombre de Dios llamado John Knox. Fue un predicador muy famoso en su país, en Escocia, en Europa. Y este hombre se dedicó a predicar el evangelio de Dios allá en su país y conquistó miles de almas para Cristo. Pero algo que me llama la atención de la reina María I de Escocia, ella dice en una carta, ella comentó: yo temo más las oraciones de John Knox que todo un ejército. Aquí nosotros vemos la importancia y la eficacia de un hombre de Dios cuando tiene una vida de oración. Amén. El mundo espiritual te tiene que respetar. El mundo físico también te tiene que respetar. Porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Una pregunta ahí. Entonces, un hombre de oración recibirá menos ataque que... Veo que te echaste para atrás. Ya tengo la respuesta. Recibirá menos ataque espiritual, menos... ¿cómo lo diría? Menos o recibirá o tendrá las fortalezas para cuando venga la contrariedad pruebas hacia él. 2 preguntas. Aquí tengo, mire usted, no he movido ninguna página y lo tengo en Daniel, su capítulo 6, versículo 10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Esto responde... Él era un hábito normal, era algo normal. Así. Nos habla en los últimos versos de que era un hábito normal. Y sí, un hombre de Dios. El hecho de que nosotros tengamos una vida de oración, el hecho de que una persona tenga una vida de oración, esto no quiere decir que no vengan luchas. Sí vienen luchas. Ahora, también tenemos herramientas para poder combatir esas luchas. Hacia ahí es donde voy. Amén. Hacia eso es lo que yo quiero tocar y que podamos desmenuzarlo. Porque vista desde este punto, la oración está hablando de nuestra debilidad. Cuando oramos estamos manifestando que somos débiles, sí, y que no podemos con nuestras propias fuerzas. De hecho, eso es lo que Santiago está tratando de decir cuando hacemos un análisis más profundo al capítulo 5 de Santiago. Santiago empieza diciendo que llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo.
y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Pero luego Santiago dice, confiesen. Mire cómo empieza este verso, versículo 16, Santiago 5:16. Confiesen sus faltas los unos por los otros. Y dice, y oren los unos por los otros. De hecho, la Biblia es el único manual que me manda a mí a orar por mi enemigo. Amén. Interesante. Porque esto habla de hecho, cuando yo tengo un enemigo, estoy manifestando una debilidad. Ojo. Alguien me decía esta semana, no, porque el enemigo de Dios, yo le decía, Dios no tiene enemigo. ¿Cómo que Dios no tiene enemigo? Y Satanás no. Satanás, la Biblia dice que él es el enemigo de la justicia. Pero Satanás está al servicio de Dios, de hecho. Él es el enemigo de nuestras almas. Dios no tiene enemigo, porque si de Dios fuera enemigo, Dios hiciera así y te desaparezco. Y como usted hablaba de una debilidad, entonces Dios no tiene debilidad. Satanás está para que, y Dios lo ha usado, de hecho, a los que aman a Dios, todas las contrariedades, todos los dolores, yo le decía a los hermanos, hasta el dolor es una bendición. El dolor es una bendición y a veces estamos llorando por los rincones cuando deberíamos ir delante de Dios y decir, gracias, Señor. Porque ¿qué pasara si yo empiezo a rascarme? Y no siento dolor. Y no siento dolor. Voy a llegar al hueso. Por lo tanto, el dolor se convierte en una bendición de que me está diciendo, me estoy haciendo daño. Estoy vivo. Estoy vivo, me estoy haciendo daño para que no me haga más daño. Cuando algo me duele, quiere decir que ese algo, si te está doliendo, es porque necesita ser fortalecido. ¿Cómo lo fortalece? A base de la oración. En la oración es donde pedimos herramientas, que tú hablabas ahorita, herramientas espirituales para ser más efectivo en el trabajo que hacemos. Nosotros no estamos aquí, no vinimos al Evangelio. Cristo no vino a nuestra vida para salvarnos. Ese es un tema. Lo primero que Cristo hace cuando viene a nuestras vidas es salvarnos. Así que ese no es el fin. Y nosotros nos hemos concentrado en el fin. Dios quiere que tú seas salvo. Sí, es verdad que Dios lo quiere. Pero el objetivo final no es que tú seas salvo. El objetivo final es que tú seas como Cristo. Y la única manera que llegarías a ser como Cristo es yendo a la cruz y siendo crucificado. La Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, lo primero que Dios te hace cuando te llama es que te salva. Desde que vienes a Cristo y crees en Cristo, eres salvo. Amén. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Caminar contra las adversidades de este mundo. Pero ¿cómo yo aguanto las adversidades? Con oración. Si no hay oración, no puedes aguantar las adversidades. Y Cristo fue el referente vital que nos enseña a cómo aguantar. ¿Por qué? ¿Por qué tenía necesidad de orar? No, él oraba porque nosotros necesitaríamos. Y él lo dijo. Mientras yo estoy con ustedes, no hay problema, quédense durmiendo. Él lo llevaba a ellos, que estaba tranquilo, yo estoy con ustedes. Pero va a llegar un día donde el novio no va a estar. Y ustedes van a tener que orar. Amén. Cristo nos estaba dando ejemplo de lo que nosotros teníamos que hacer. De hecho, cuando nos dice, cuando ustedes oren así. Y ahí nos da el ejemplo de lo que, pero ya soy salvo, sí, si me muero mañana, sí, pero Dios no te salvó para que te mueras mañana. Amén. Porque si fuera así, todos entonces, desde que nos aceptamos al Señor, al otro día nos morimos y todos vamos a ser salvos. Pero Dios no te salvó para que te muera mañana. Dios te salvó, número 1, para que lleves la imagen de su hijo, número 1. Número 2, para que enseñes a otros también a llevar la imagen de su hijo. Por eso Santiago hace esta aseveración antes de decir lo que está diciendo ahí. Dice, confiésense las faltas los unos por los otros. Si yo tengo un roce contigo, yo no puedo ir donde Dios y orar y decir, Señor, mira, tuve un roce con mi hermana, perdóname. El Señor te va a decir, yo no te puedo perdonar. Tienes que ir. Yo no lo establecí así. La única manera que yo te perdono es si tú perdonas a tu hermana. La oración nos compromete, perdónanos como nosotros. Exactamente. Y ahí lo dice, confiesa, que yo vaya donde ti y te diga, perdóname por lo que te dije. Y cuando miro hacia Dios, Dios me está diciendo, sí. Ya te perdoné.
Fíjate cómo te dice. Porque la Biblia dice, si tú no le perdonas a los demás sus ofensas, el Padre que está en los cielos tampoco te perdonará las tuyas. Entonces, pero el problema con mi hermano yo lo resuelvo. Sí, cuando miro hacia Dios, por eso dice la oración eficaz. Un justo que ore. ¿Qué es un justo? Una persona que sabe que si yo cometí una falta contigo, yo voy hacia ti. Eso es el justo. El que ve las cosas de forma diferente. No es el que, que ella piense lo que quiera. No, porque estás manifestando que Cristo no habita en ti. No te estás pareciendo a Cristo. ¿Será que yo soy así? No importa que tú seas así, entonces no llegarás a ser la imagen perfecta de Cristo. Y para eso estás en este mundo. Por eso cada día tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, estaba hablando de Zaqueo. Zaqueo es el referente de la palabra saqueador. Zaqueo fue un saqueador y porque fue un ladrón. Sin embargo, después que Zaqueo escuchó al Señor, tuvo un diálogo interno y dijo, wow, yo soy malo. Yo pensaba que mi riqueza era por mi inteligencia y ahora me doy cuenta que es por mi maldad. Y entonces va y le dice al Señor, Señor, yo quiero cambiar. Yo te prometo que a todo el que yo he estafado, a todo el que yo he saqueado, se lo voy a devolver. Y de aquí en adelante no vuelvo a hacerlo. Y el Señor le dice, ciertamente llegó la salvación a tu casa. Porque eso es lo que hace la salvación. No es que alguien ande diciendo, yo soy salvo. No, por sus frutos serán conocidos. Y Zaqueo en ese día manifestó. Y eso es lo que hace la oración. Lo que ese diálogo interno que tuvo Zaqueo fue viendo su propio corazón. Porque la oración nos lleva a nosotros a ver nuestro corazón. Y eso que vemos en el corazón es donde que vamos delante de Dios y le decimos, Señor, mira lo que estoy pensando. Señor, mira lo que hice. Eso es porque miré hacia adentro. Una persona que vaya de rodillas y no ha visto su corazón no sabe orar. Y la palabra de Dios lo dice. Ustedes no saben orar. Porque ustedes piden para satisfacer, ahí es donde está, piden para satisfacer su necesidad, no están pidiendo lo correcto, que es mirar al corazón primero, escuchar la palabra de Dios, que es la que nos pone frente a Cristo, y luego mirar el corazón y decir, wow, nos mide, qué malo soy. Y entonces ir delante de Dios y decir, Padre, límpiame. Y eso es lo que no está haciendo, esa es la oración. Por eso Santiago dice, mira lo que dice después que termina este versículo, el versículo 16, el versículo 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Por qué? Porque Elías estaba viendo la maldad de Israel en ese momento. Elías estaba viendo cómo Israel, el reinado del norte, estaba siendo invadido y el rey que se supone que debía traer paz, prosperidad y pedir la bendición de Dios, el rey había abandonado a Dios y se había ido detrás de su mujer Jezabel, que era Acab, se había ido detrás de su mujer Jezabel y había metido a Israel, le había construido templo a Baal. Y Elías al ver esto dijo, no, pero hay que dar un ejemplo. Este pueblo necesita entender que Dios sigue aquí. Y la única manera de este pueblo judío entender que Dios sigue aquí es a través de la señal. Por eso Pablo en Corintios dice que los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señal. Y por eso Jesús le dijo, la única señal que van a tener es la de Jonás. Ya se acabó la señal para ustedes. Ahora bien, hay una sola señal y esa señal permanece hasta el día de hoy. ¿Cuál es la señal? La cruz de Cristo. El que mira la cruz es salvo. Es la única señal. El que mira la cruz es salvo porque sus pecados se quedan allí. Pero Pablo dice, con Cristo ahora yo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y por eso voy a la sepultura y muero para que el viejo hombre quede sepultado allí. Pero eso se hace cuando tú entender la palabra, ver al corazón y entonces ir delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que dice la Escritura, que Dios no escucha al impío y al pecador, pero si uno ha mirado su corazón, es lo que quiere decir el texto, y viene con lo que hay en su corazón,
al tal Él escucha. Amén. Y nos responde, estas conversaciones nos responde a la siguiente pregunta, que era: ¿qué cambios reales has visto cuando eres constante en la oración? Y realmente, como ya el pastor había dicho, que nos fortalece, además de que nos da herramientas espirituales, nos ayuda realmente. Pero para usted, ¿qué cambios provoca el tener una constancia en la oración? Amén. Es una pregunta muy interesante, pero quiero iniciar tomando el ejemplo de Daniel, como ustedes lo estaban mencionando, pero yo lo quiero llevarlo a este punto de vista. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 6 que Daniel tenía un espíritu superior a sus colegas, a sus compañeros. ¿Por qué? Porque en Daniel habitaba un espíritu especial, que era el espíritu de Dios. Pero ¿cuál era? ¿Qué Daniel hacía? Daniel tenía una vida constante en oración. Y esa es la gran diferencia de un hombre de Dios que tiene una vida constante en oración que un hombre que no tiene una relación con Dios. Daniel era superior a sus compañeros a nivel intelectual, a nivel espiritual, en toda la área, y también a nivel político. Déjeme decirle algo, Daniel fue político. Y yo analizaba y pensaba, wow, ¿cómo Daniel se manejaba con su día a día? Ser uno de los hombres más importantes en el reino de Darío y también en el reino del rey Nabucodonosor. Wow, ¿cómo él sacaba ese tiempo? Porque realmente para un joven en ese tiempo es un poco difícil, quizá por estudio, el trabajo y muchas cosas que hay, sabe, que nos quita el enfoque en lo que es eterno. Amén. Pero lo más importante, Daniel nos enseña que vale la pena de tú mantener una vida de oración, porque tú vas a hacer la diferencia entre muchos. Amén. Tú vas a hacer la diferencia entre lo que te rodea. Amén. Usted mencionaba constancia, pero en Primera de Tesalonicenses, su capítulo 5, versículo 17, nos habla de que orar sin cesar. Uh-huh. Ok. ¿Y cómo es eso? Lo que pasa es que hemos, como hablábamos al principio, hemos entendido que la oración es arrodillarme. Y no entendemos que la oración es relación. Una vida de relación constante. Una vez más, mirar hacia el corazón y ver qué es lo que hay, ver de dónde viene ese pensamiento, que es la reflexión que debe hacer todo cristiano todos los días. Mirar al corazón, ver lo que hay y pedirle al Señor, Señor, cámbiame. Para eso yo no tengo que estar de rodillas 24/7, sino tener esa constancia en el diálogo con Dios. ¿Aún en mi trabajo? Sí, aún en el trabajo, aún cocinando. A ver, cuando una mujer está cocinando y siente la presencia de Dios, ¿no canta? ¿No alaba a Dios? Sí, es posible. Cuando ella está lavando la ropa, ¿no está cantando y alabando a Dios? No se detiene, ¿verdad? Entonces así también nosotros es estar constantemente entendiendo mi posición, entendiendo mi debilidad, mi pobreza de espíritu, y sabiendo que no puedo sin el Señor. Yo, de hecho, si respiro es por el Señor, si camino es por el Señor, si me muevo es por el Señor, lo que soy es por el Señor. Entonces, eso manifiesta de que yo no soy tan fuerte como... De hecho, hay un punto allí que es la advertencia que Pablo da a los hombres de los últimos días cuando le escribe a Timoteo. Le dice que los hombres de los últimos días, lo primero que le dice es, van a ser amadores de sí mismos. Y eso habla que van a tener una más alta valoración de ellos mismos. Por eso Pablo dice, nadie piense más de lo que debe pensar de sí mismo. Uh-huh. Porque van a tener una alta valoración. Y hoy, el que tiene una alta valoración de sí mismo no se ve como pequeño, se ve como grande, como gigante. Por lo tanto, no necesita a Dios. Nosotros debemos, los cristianos, los que hemos conocido al Señor, debemos vernos
como pequeños. Jesús de hecho habló de estos pequeños. Él decía, de estos pequeños. Y como pequeños, entonces debemos vernos como tal. ¿Para qué? Para manifestar que no podemos por nosotros mismos, sino, y esa es la oración constante, sino que si yo digo algo que no es correcto, debo estar diciéndole, Señor, perdóname. Tenemos que esperar que yo me calme. No. Es que si la muerte llega en ese momento, ¿qué va a pasar contigo? Tienes que ahí mismo. Por eso me gusta ver los estadounidenses, los anglosajones, los de países más desarrollados. Si ellos se equivocan, ellos no tienen problema en decir, perdóname, me equivoqué, no debí decirte eso. Para nosotros los latinoamericanos es tan difícil. Para nosotros los dominicanos es tan difícil admitir que nos equivocamos y admitir de, wow, perdóname, no debí decirte eso. Discúlpame, perdóname. No solemos hacer eso y entonces eso nos manifestamos con orgullo. Yo lo dije y vuelvo y lo repito y eso no está bien. No. Y peor es cuando como cristianos lo decimos. Y te lo digo como pastor. Yo predico en la iglesia y el primero que escucha y que critica los mensajes que yo predico soy yo. Yo me siento a escucharlo y si me equivoqué yo no tengo ningún problema en pararme el domingo y decirle, hermano, yo dije esto y esto y esto la semana pasada y quiero corregir, quiero hacer un mea culpa. Yo lo interpreté mal, lo que quería decir era esto y esto y esto. Y eso es de sabio, eso es saber de que yo no me sirvo a mí mismo, ni que yo lo sé todo, sino que el Señor está en su santo templo y lo que yo debo hacer es escucharlo a Él. Amén. Para poder escucharlo a Él, yo debo de exponer lo que soy. Amén. Y lo que yo soy es un hombre débil. Amén. Entonces, esa es la verdadera oración y ese es el orar sin cesar, es conociendo nuestra debilidad. Entonces, Amén, su consejo final. Sí. Amén. Pastor, ahí mismo quiero decir algo y ahí mismo el consejo. Dice la palabra del Señor en Proverbio, no te hagas sabio en tu propia opinión. Yo creo que la sabiduría y la oración va de mano. Sí. ¿Sabe por qué? Porque estos dos conceptos te ayudan a tener discernimiento y a tomar buenas decisiones de tu día a día. Amén. Queridos, es necesario de mantener una vida de oración, pero también de mantener la palabra de Dios presente, de escudriñarla y leerla. Dice en Josué capítulo 1, verso 8 o 9, medita de día y de noche la palabra de Dios y todo lo que tú hagas te va a salir bien. ¿Qué es meditar y también mantener una vida de oración? Yo creo que son dos poderosas herramientas que nos va a ayudar al éxito, así como intelectualmente, espiritualmente, en todo ámbito de nuestra vida. Ahí mismo, antes de tú cerrar tu comentario rapidito, Santiago termina eso así como tú acabas de, hablando de la sabiduría. Santiago termina diciendo, hermanos, si alguno de vosotros errare de la verdad. Él está hablando de la oración, ahí en Santiago capítulo 5, pero termina el verso 19, cuando termina de hablar, no, porque Elías oró, entonces habla, abajo dice, si alguno errare de la verdad, es decir, mi oración debe ser con verdad. Amén. Mi oración debe ser basada en la verdad, por lo tanto, yo no voy a orar lo que yo me invente. La oración verdadera es lo que dice la Escritura. Amén. Así como lo que cantamos no debe ser la que yo me inventé, mi gigante, y porque hoy se está cantando mucho al alma. No es eso. La oración debe ser lo que dice la Escritura, recordar lo que dice la Escritura, así como la canción debe ser recordar lo que dice la Escritura, así como la predicación debe ser recordar lo que dice la Escritura. Todo se basa en la Escritura. Amén. Bien, en la Escritura, fortalecer tu vida de oración no se trata de usar palabras bonitas, sino de ser constantes y sinceros con Dios. Es una relación diaria, no una rutina religiosa. Aunque no siempre tengas ganas, la disciplina te ayuda a crecer espiritualmente. Lo importante es hablar con honestidad, expresar lo que realmente sientes y también aprender a escuchar a Dios. Sacando tiempo, haciendo espacios para detenerte, hacer silencio y escuchar la voz de Dios. Y de esta manera le damos gracias a usted por dedicarnos varios minutos de su valioso y hermoso tiempo. Así que fue un gusto y un placer estar con ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde.